El holgazán, el sabio y el tigre. Había una vez un hombre llamado Acán, quien vivía en un pequeño pueblo rodeado de hermosos bosques y montañas. Acán era un hombre holgazán. Siempre había soñado con vivir una vida de lujos y riquezas, pero nunca había hecho nada para lograrlo. Pasaba sus días durmiendo y soñando con una vida mejor, mientras su familia y amigos luchaban para sobrevivir. Un día, mientras paseaba por el bosque en busca de inspiración para sus sueños, se encontró con un anciano sabio que le dijo: Acán, tu vida está vacía y sin sentido. Deberías aprender a valorar lo que tienes y buscar la verdadera felicidad en las pequeñas cosas de la vida. Acán no le hizo mucho caso al anciano y continuó su camino, pensando que era un viejo loco que no entendía nada de la vida. Pero pronto se daría cuenta de que el anciano tenía razón. Mientras caminaba por el bosque, se encontró con un tigre hambriento que estaba a punto de devorarlo. Acán intentó huir, pero el animal lo alcanzó y lo arrastró hacia una cueva profunda. Atrapado y herido, Acán comenzó a pensar en su vida y en todas las oportunidades que había desperdiciado. Se dio cuenta de que el anciano tenía razón y que había sido un tonto al no escucharlo. Entonces recordó las palabras del anciano y comenzó a hablarle al tigre en un tono tranquilizador, intentando calmarlo. Pero esta vez, el tigre no era un simple animal, era un guardián de un reino mágico que se encontraba en la cueva. El tigre hambriento, que en realidad se llamaba Rajá, había sido encantado y condenado a ser un animal hambriento eternamente, hasta que alguien lograra calmarlo y liberarlo del hechizo. Acán se sorprendió al ver que el tigre se transformaba en un ser humano, con poderosas habilidades mágicas. Y Rajá le explicó que solo él podría ayudarlo a liberar al reino de un malvado mago que lo tenía cautivo. Acán aceptó ayudarlo y juntos comenzaron una aventura llena de peligros y desafíos para derrotar al mago. Acán y Rajá viajaron por diferentes lugares del reino, encontrando aliados en forma de animales mágicos, un valiente caballero y una valiente princesa que se unieron a su lucha. Juntos se enfrentaron al malvado mago y su ejército de monstruos en una gran batalla final. Acán, con la ayuda de sus nuevos amigos y sus habilidades aprendidas en el camino, logró vencer al mago y liberar al reino de su control malvado. Como recompensa, el rey del reino le ofreció a Acán la oportunidad de quedarse y vivir en el reino mágico como un héroe y un líder. Pero Acán decidió regresar a su hogar en el pueblo. A su regreso, Acán se dio cuenta de que había aprendido mucho en su aventura y que había encontrado la verdadera felicidad en las pequeñas cosas de la vida. Compartió sus historias y enseñanzas con su familia y amigos, y juntos construyeron una comunidad más unida y feliz. Y aunque a veces extrañaba su vida de aventura en el reino mágico, Acán nunca olvidó las lecciones que había aprendido y se convirtió en un hombre sabio y respetado por todos. El pobre, el político y un final inesperado. Juan era un hombre pobre, pero trabajador y honesto. Él sabía que no tenía mucho, pero estaba contento con lo que tenía. Era feliz con su pequeño hogar, su jardín y su familia. Un día, el político más importante del país, llamado Roberto, llegó a la ciudad para hacer campaña. Roberto era un hombre rico y poderoso que prometía cambiar la vida de las personas con sus ideas políticas.
Juan escuchó hablar de Roberto y su campaña, y decidió ir a escucharlo hablar en la plaza de la ciudad. Allí, Roberto prometió cambiar la vida de las personas pobres, como Juan, y prometió hacer todo lo posible para ayudarlos. Juan regresó a casa después de escuchar a Roberto, pero no pudo sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Se preguntaba cómo un hombre tan rico y poderoso podría entender la vida de un hombre como él, que luchaba por sobrevivir cada día. Mientras tanto, Roberto seguía con su campaña y su popularidad aumentaba día a día. Él estaba seguro de que ganaría las elecciones y cambiaría la vida de la gente. Un día, mientras Juan trabajaba en su jardín, un fuerte viento comenzó a soplar. De repente, una luz brillante apareció ante él y se encontró cara a cara con un ser supremo. El ser supremo le dijo a Juan que no importa cuánto dinero o poder tenga una persona, lo que realmente importa es lo que hay en su corazón. Juan le preguntó sobre Roberto y el ser supremo le dijo que Roberto era un hombre vacío, que solo buscaba poder y riquezas para sí mismo y que nunca sería capaz de comprender las luchas de los pobres. Juan pensó en lo que el Ser Supremo le había dicho y decidió no votar por Roberto en las elecciones. En cambio, votó por un candidato que realmente se preocupaba por los pobres y trabajadores. Pero la vida de Juan y Roberto tuvo un final inesperado. Ambos murieron poco después de las elecciones. Fueron enterrados juntos en el mismo cementerio. La gente que asistió a los funerales de Juan y Roberto se sorprendió al ver que habían sido enterrados juntos, pero luego se dieron cuenta de que la muerte no discrimina entre ricos y pobres. La lección que Juan había aprendido de su encuentro con el Ser Supremo era ahora evidente para todos. Lo que realmente importa no es el dinero o el poder, sino cómo vivimos nuestras vidas y cómo tratamos a los demás. La historia de Juan y Roberto se convirtió en una leyenda en la ciudad, y la gente recordaría la lección que aprendieron de ellos durante muchos años. El pobre, el dinero y el político. Había un hombre llamado Carlos, que era muy activo en la política local de su pequeña ciudad. Carlos siempre había tenido una gran pasión por el servicio público y la ayuda a los demás, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para alcanzar sus metas. Un día, un político de nivel superior se acercó a Carlos con una oferta que parecía demasiado buena para ser verdad. Le dijo que si trabajaba para él, tendría acceso a una gran cantidad de recursos y fondos para realizar proyectos que mejorarían su comunidad. Sin embargo, el político le pidió que hiciera algunas cosas fuera del libro para asegurar que se cumplieran sus objetivos. A pesar de que algo en su interior le decía que no era lo correcto, Carlos aceptó la oferta del político. Al principio, todo parecía ir bien, y Carlos se sentía muy orgulloso de lo que estaba logrando. Pero pronto empezó a darse cuenta de que sus acciones habían tenido consecuencias terribles. El político, por su parte, cada vez estaba en mejores condiciones y siempre encontraba personas que trabajen para él. Incluso algunas de ellas
Hasta se peleaban con los demás comuneros, solo por defender al político. Después de un tiempo, la gente de la comunidad empezó a desconfiar de Carlos, y su reputación se vio comprometida. Además, Carlos empezó a sentirse muy incómodo con las acciones que había tomado para cumplir las ambiciones del político. Cada vez que se miraba al espejo, se sentía avergonzado y arrepentido. Finalmente, Carlos decidió que ya había tenido suficiente. A pesar de que estaba en aprietos, decidió hacer lo correcto. Buscó ayuda de personas honestas y confiables, y juntos trabajaron para hacer las cosas de manera correcta. Aunque no fue fácil, finalmente lograron revertir el daño que había hecho. Carlos aprendió una lección muy valiosa en esa experiencia. La política no es un juego de ganar o perder, sino una forma de ayudar a la gente. A partir de ese momento, se prometió a sí mismo que nunca más volvería a comprometer sus valores por el bien de sus objetivos personales y políticos. El flojo que quería ser rico. Era un matrimonio joven que atravesaba por muchas dificultades económicas. Pero pese a ello, el marido no hacía nada para solucionar el problema. En cambio, su esposa se pasaba todo el día trabajando en los quehaceres de la casa y no tenía tiempo siquiera para divertirse un rato. El marido se pasaba el día viendo televisión y a veces salía de parranda con sus amigos. Un día, la mujer decidió encarar la situación y le dijo a su marido: «No sé cómo puedes ser tan holgazán. Te lo pasas el día tirado en el sillón. Solo vives para comer y dormir. Lo que tenemos pronto se terminará. Y entonces, ¿qué será de nosotros? ¿Cómo vamos a vivir?». El marido entonces dijo: «No te preocupes, mujer. Anoche tuve un sueño muy revelador y estoy seguro que pronto vamos a salir de la pobreza». «Pero ¿cómo es posible que creas eso? Hombre, ¿cómo se supone que vamos a ser ricos tan solo por un sueño tuyo? Escucha, siéntate, te explico. El sueño que tuve fue muy preciso y recuerdo nítidamente lo que se me indicó en él. Recibí instrucciones y te prometo que mañana al rayar el sol haré el esfuerzo de cumplir esas instrucciones». Habiendo dicho esto, de repente el hombre se quedó dormido. La mujer, por su parte, se fue a terminar algunas cosas que tenía pendiente en la cocina. Al día siguiente, al rayar el alba, el hombre ya estaba en camino. Se dirigía hacia una montaña, porque según las instrucciones se le indicó que tenía que llegar hasta ahí y preguntar al sabio que vivía en una cabaña en la cima de la montaña sobre lo que tenía que hacer para dejar de ser pobre. Caminó un día y una noche, haciendo un gran esfuerzo, pues nunca antes había hecho algo parecido, de tal manera que las piernas ya no respondían a lo que su cerebro indicaba. Sin embargo, al rayar el alba del segundo día,
Por fin pudo divisar la solitaria cabaña en lo alto de la montaña. Aún muy cansado por el trajinar, pero con los ánimos necesarios de saber lo que el anciano le tenía que decir, empezó a subir la empinada montaña. Logrado su propósito, a lo lejos vio a un anciano de aspecto venerable que hacía sus meditaciones de la mañana. Entre temeroso y dubitativo, se acercó más a la presencia del anciano, quien en esos momentos terminaba de hacer sus oraciones. Buenos días, venerable maestro, dijo el hombre. Buenos días. Tú debes ser el desdichado que desea mejorar su precaria condición de vida. Sí, maestro. Pues entonces, pon atención, que te revelaré el secreto para que consigas la riqueza y vivas tranquilamente sin tener que esforzarte nunca más. El hombre entonces se sentó frente al venerable anciano y se dispuso a escucharlo atentamente. Dijo entonces el anciano: ¿Recuerdas el pedido que te hizo el pez en la orilla del río mientras te dirigías hacia acá? Y el hombre, que hasta ese momento ni siquiera se acordaba de tal pedido, se acordó de repente que el pez le había suplicado interceda por él cuando estuviera frente al sabio. El anciano entonces dijo lo siguiente: Dile al pez que su problema es fácil de solucionar. Solo debe encontrar a alguien que le retire la gran piedra preciosa que tiene atravesada en la garganta. Y entonces todo volverá a la normalidad y seguirá disfrutando de la vida en el agua. Muy bien, maestro. Eso le diré al pez cuando lo vea a mi regreso. Maestro, también un peral me pidió interceder por él, ya que sus hojas se marchitan y se caen, y ya casi no da frutos. El problema del peral es que en sus raíces hay un cofre con monedas de oro, y las emanaciones que desprende ese metal hacen que sus raíces no absorban los nutrientes necesarios que necesita para florecer y dar frutos. Pero en cuanto alguien desentierre el cofre, el peral reverdecerá y dará frutos en abundancia. Y en cuanto al lobo, maestro, ¿qué debo decirle? Dile al lobo que su hambre voraz será saciado en cuanto se devore al primer holgazán que se cruce en su camino. Y dígame, venerable maestro, yo, ¿qué debo hacer para ser rico? En cuanto a ti, no tienes que hacer nada extraordinario. Solo te bastará estar atento a las más mínimas señales que se presenten en tu camino. Y sin hacer nada más, tu vida cambiará y serás un hombre rico. Luego de agradecer por la reveladora solución que le había dado el maestro, emprendió el camino de regreso. Esta vez ya con más ánimos y entusiasmo, parecía que avanzaba más. Cuando se acercaba al río y se disponía a cruzar a la otra orilla, se le apareció el pez. Y le preguntó: ¿Qué te dijo el maestro sobre mi problema? Tu problema
Es que tienes una piedra preciosa atorada en la garganta. Pero en cuanto alguien te lo saque, tu vida volverá a la normalidad. Y diciendo esto, siguió su camino. Pero el pez le suplicó: Por favor, saca la piedra que está en mi garganta, pues así tú podrás ser rico y yo viviré mejor. No, tengo que seguir mi camino. No puedo sacar esa piedra. Además, el agua debe estar muy fría. Y el anciano me dijo que no tendría que esforzarme para ser rico. El pez siguió suplicando, pero no sirvió de nada. Al pasar cerca del peral, este también le preguntó sobre lo que el anciano le había dicho sobre su problema. Y dijo entonces el hombre: Tus hojas se marchitan y no puedes florecer y dar frutos, porque en tus raíces hay un cofre lleno de monedas de oro, que están afectando e impidiendo la absorción de los nutrientes. Pero en cuanto alguien desentierre y saque el cofre, tú volverás a florecer y dar muchos frutos. Y diciendo esto, siguió su camino. El peral entonces dijo: Pero, ¿qué haces? ¿Por qué no desentierras el cofre? ¿Acaso no quieres ser rico? Sí, pero el sabio me dijo que yo no tengo que hacer nada, solo regresar a mi casa, y sin esfuerzo seré rico. Es muy cansado el trabajo que me pides. Te ayudaría, pero la tierra está muy dura y hace mucho calor. Lo siento, pero tengo que seguir mi camino. Y efectivamente, sin prestar atención a nada más y con mucha prisa, seguía su camino de regreso. Le faltaba un último recado que dar, y al pasar cerca de una caverna, el lobo se atravesó en su camino y le preguntó: Entonces, buen hombre, ¿ya tienes la solución para ser rico? Sí, amigo lobo, el anciano sabio me ha dado la solución. Entonces empezó a relatar al lobo todo lo que el anciano le había dicho y todo lo que le ocurrió en el camino de regreso. ¡Caramba! ¡Qué afortunado!, dijo el lobo. Pero tendrás que ir con mucho cuidado. No vaya a ser que te asalten y te roben. Aunque pienso que la piedra preciosa lo llevarás en tu bolso. Pero, ¿y el cofre con las monedas de oro? ¿Dónde está? ¡Qué piedra preciosa, ni qué cofre! ¿Por qué tendría que hacer esos trabajos? El sabio me dijo que solamente me limitara a desandar el camino de vuelta y no tendría que hacer nada más para ser rico. ¡Qué fortuna, amigo!, dijo el lobo. Y en cuanto a mí, ¿qué te dijo el anciano? Ah, tú solo tienes que devorar al primer holgazán que se cruce en tu camino, y tu problema se solucionará. ¡Qué sabio en verdad es ese anciano!, dijo el lobo, mientras se relamía el hocico y se abalanzaba contra el ingenuo holgazán. Solo hay tres cosas que no pueden volver atrás: las flechas, las palabras y las oportunidades perdidas.
No existe la falta de tiempo, existe la falta de interés, porque cuando la gente realmente quiere, la madrugada se vuelve día, el lunes se vuelve sábado y un momento se vuelve una oportunidad. El pobre, el ángel y el demonio. Había una vez un hombre pobre llamado Juan, que vivía en un pequeño pueblo en lo alto de una montaña. Juan trabajaba duro día tras día, pero nunca parecía tener suficiente para vivir cómodamente. Una noche, mientras estaba sentado junto al fuego en su modesta casa, escuchó un suave susurro en su oído. Juan, dijo la voz, he venido a ofrecerte un trato. Te daré riquezas más allá de tus sueños, mucho más de lo que te puedas imaginar, si estás dispuesto a hacer algo por mí. Juan no estaba seguro de lo que ese ser quería, pero la promesa de riquezas lo tentó. Finalmente, accedió al trato del demonio sin saber en lo que se estaba metiendo. El demonio le ordenó a Juan que robara algunos objetos valiosos del pueblo. Y aunque Juan sabía que estaba mal, la tentación de la riqueza lo superó. Después de hacer lo que le pidió el demonio, recibió su recompensa en forma de oro y joyas. Juan estaba eufórico y pensó que había hecho un buen negocio. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que sus acciones habían tenido consecuencias terribles. El pueblo lo condenó y Juan se vio solo y sin amigos. Además, los objetos que había robado no le trajeron la felicidad que esperaba, sino una gran carga en su conciencia. A medida que pasaba el tiempo, Juan se dio cuenta de que había sido engañado por el demonio y que su oferta de riqueza era en realidad una vil mentira. Pero justo cuando estaba a punto de perder toda esperanza, un ángel se le apareció en un sueño y le mostró el camino hacia la redención. El ángel le enseñó a Juan la importancia de hacer lo correcto, incluso cuando la tentación de la riqueza nublaba su entendimiento. Le mostró cómo reparar el daño que había hecho y cómo hacer las paces con el pueblo. Con la guía del ángel, Juan encontró la fuerza para hacer las cosas bien y vivir una vida feliz y en paz. Aunque las riquezas que había obtenido de manera deshonesta se habían ido, Juan encontró algo mucho más valioso: la verdadera riqueza de la bondad y la honestidad. Y a partir de ese momento, supo que siempre tendría un ángel que lo guiaría por el camino correcto. Amigas y amigos, espero que este cuento les haya gustado. Y no olviden también de mirar este cuento. Hasta la próxima narración.